Bienvenidos a la tercera parte de estas espeluznantes, que no hay otra palabra, confesiones del ingeniero Juan Carlos Posada. El ingeniero Posada nos cuenta que conoció a los Uribe Moreno siendo estudiantes normales, sin absolutamente ninguna de las riquezas que poseen hoy, que al poco tiempo, antes de terminar el mandato de su padre, el presidente Uribe, resultaron multimillonarios. También nos narra por qué, a pesar de la gravedad de lo sucedido en la DIAN, con el zar de la chatarra y los mismos hijos de Uribe involucrados, la fiscalía no hizo absolutamente nada y el escándalo se diluyó en el aire, en la nada. Es cuando el ingeniero Posada se retira de las empresas de Uribe, pero es en ese momento donde inicia su calvario, aunque eso lo vamos a ver mucho más adelante. Posada nos narra el génesis de las reuniones entre Odebrecht, los Uribe, los Sarmiento, los del Grupo Aval, todo para el otorgamiento de la primera fase de la Ruta del Sol, donde todos salieron multimillonarios y libres, por supuesto, de delito. Otro dato sorprendente: durante muchos años se nos ha dicho, y el mismo Uribe lo ha dicho, que él no sabe nada de lo que sucede a su alrededor. Aunque personalmente a mí Luigi Echeverry me dijo que no solamente Uribe sabía, sino que él daba las órdenes, que no se movía nada en el Centro Democrático sin que él diera la orden. Bueno, aquí el ingeniero Posada ratifica que durante su gobierno él sí se enteró absolutamente de todo, y que estaba detrás y que sabía y que daba las órdenes y movía las fichas necesarias tanto para los negocios de sus hijos como para el tema de las chuzadas, para el tema también de las notarías, etcétera, etcétera, etcétera. Uribe sí sabía y Juan Carlos Posada fue testigo de eso. Uribe estuvo en todos los momentos, con Odebrecht, con los Nule, con DMG, con las zonas francas de Mosquera. Todo era calculado por Uribe, según nos cuenta el ingeniero Posada. Otra gran revelación que nos cuenta aquí el ingeniero Juan Carlos Posada es el por qué José Obdulio Gaviria controla al presidente Uribe. Él le guarda muchos secretos y por eso es el único que no ha caído de sus asesores. Vamos a verlo. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Bien, entonces estabas contando acerca de la reunión, de cómo manejaban este negocio con el señor de la chatarra. Bien. Entonces, bueno, eso se descubre, comienza como un gran escándalo. Santos hace una rueda de prensa donde me acuerdo que sale diciendo que va a descubrir un robo de más de 2 billones de pesos en la DIAN. Está Juan Ricardo Ortega, director. Sí. Y pues resulta que el robo era el que estaba metido James y pues estos señores de refilón. Esta semana un juez avaló el acuerdo al que la Fiscalía llegó con James Arias, mejor conocido como el zar de la chatarra. Él fue el eje de un carrusel de exportaciones falsas para cobrarle a la DIAN millonarias sumas por devolución de IVA. Él se comprometió a colaborar contando cómo funciona esa red y quiénes son sus beneficiarios. Enrique Tapias. Carolina, todo empezó cuando Ecoeficiencia, la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe, presentó una declaración de renta en 2010 cuyos soportes registraban transacciones con la organización del zar de la chatarra.
Los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe crearon la empresa de Ecoeficiencia en 2003 con 10 millones de pesos, cuando sus edades eran 20 y 22 años respectivamente. Esa firma nació apenas unos meses después de que su padre, Álvaro Uribe Vélez, se posesionara como presidente de la República. 7 años después, en 2010, cuando el presidente terminaba su segundo mandato, sus hijos ya declaraban oficialmente ingresos, solo en esa firma, por 43.345 millones de pesos, gracias a su negocio de chatarra que después terminó siendo investigado por la DIAN por una devolución. Sí. Entonces yo era la punta que compraba y vendía para China. Para mí era un negocio normal y compraba y vendía, pero lo que yo no sabía era que los supuestos proveedores eran proveedores ficticios que habían inventado con el señor Arias. Luego comienza pues ya un problema más grande, ya esto se apaga un poco, comienza todo el rifirrafe político pues entre Santos y Uribe, comienzan a barajarse una cantidad de cosas y digámoslo así, le bajan la presión a Uribe. Yo ahí, cuando pasa esto, es cuando decido retirarme de trabajar con ellos. Noticias 1 también conoció que los hermanos Uribe contrataron a una firma internacional de investigadores privados y a un bufete de abogados tributaristas para analizar la situación en que se encontraban después de que la DIAN no solo rechazó su petición de devolución y los multó, sino que encontró inconsistencias delicadas con los presuntos proveedores de Ecoeficiencia. Ambos consultores le recomendaron no insistir en su pleito con la DIAN, sino pagarle lo que ésta pedía. Y como te digo, pues quedo con la documentación donde pues mi abogado le dice a Jaime Granados que donde a mí me llegan a involucrar, pues nosotros contamos todo, entonces que lo mejor es que me dejen tranquilo. Sí. Y efectivamente, así pasa. La investigación no conduce a otra cosa que a llevar a Arias a la cárcel, la cual creo que ya está en casa por cárcel, y pues obviamente no pasó mayor cosa. Como te digo, pues a mí me tocó pues, la parte de los Nule, la parte de la Ruta del Sol, donde Tomás pues va a Panamá, a un hotel donde se reúne con los Nule y con Odebrecht. Lo de Panamá habíamos, ese era un paréntesis que dejamos ahí. Cuando se reúnen en Panamá no es para el tema de la zona franca, sino para otro tema. Es el tema de la Ruta del Sol. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los llamaron allá? ¿Cómo llegaron a ese negocio? Pues digámoslo así, ya había una amistad entre los Nule y Tomás. Y los llaman supuestamente porque les van a presentar unos empresarios brasileños muy importantes para que hagan negocios. Sí. Resulta que van a Panamá y los empresarios muy importantes para que hagan negocios es Odebrecht y Odebrecht para hacer la Ruta del Sol en la segunda parte. Sí. Extrañamente, o pues a mí personalmente me genera suspicacia, es que después de esta reunión, pues Odebrecht sale beneficiado y pues ya es conocido y declarado pues que el viceministro recibe 6.5 millones de dólares de comisión o de subsidio para que esto quede otorgado a Odebrecht, ¿no? ¿Cómo me explicas eso? ¿Qué pasó? Odebrecht pues ya gana la licitación de la Ruta del Sol. Sí. Ahí está el grupo Aval metido también. Después de esta reunión, y como te digo, pues a mí me genera suspicacias que después de esto ¿El viceministro? El viceministro recibe 6.5 García, 6.5 millones de dólares de soborno. ¿Y qué tenían que ver ahí? ¿Qué negocios estaban planteados con los Uribe, Odebrecht y Nule? Simple y llanamente, Ricardo, y eso es un tema mío y por eso lo digo. Tomás no tenía nada que ir a hacer allá a menos de que fuera vincular unos con otros, hacer un amigable componedor. Sí.
porque en sus negocios normales y por fuera pues no tenían nada que ver con construcción, ni mucho menos con carreteras. Ok. Que un componente, imagino que también le generó algún beneficio, ¿no? Obvio, y ahí viene una cantidad de cosas. Yo cuando conocí a Tomás y Jerónimo, pues eran dos estudiantes normales. Obviamente, su familia, pues sobre todo la familia Moreno, era una familia rica, ¿sí? La familia Uribe no era tan rica como los Moreno. Y después de esto, ya abrieron cuentas en Barbados, en Delaware, en Estados Unidos, y ya el dinero comenzó a fluir de una manera mucho más importante, por decirlo así. Sí. Ellos en Panama Papers aparecen muy poco porque ellos no abrieron en Panamá tanto, ellos lo que abrieron fue en Barbados y en Delaware, en los Estados Unidos. Siguieron las nexos para negocios con los Nule, donde estuvieron participando los Uribe. Ellos tuvieron más reuniones, más negocios, pero comenzó ya, fue cuando Petro destapó el tema de los Nule. Y el tema pues se destapó y ellos se alejaron inmediatamente. Ellos tienen una forma de actuar muy particular que es una constante a través de los años, y ellos tienen personas que pueden quemar y que siempre los queman antes de que lleguen a ellos. Entonces pues tenían a Leonardo Carreño, me tenían a mí, tenían a otras personas que en cierta forma, dado el caso, pues eran los que se quemaban antes de que ellos fueran a ser tocados, ¿no? ¿Qué pasó con Carreño? ¿Está en la cárcel o algo? No, Leonardo tuvo algunos líos con el tema de Canoas, porque él estaba metido en la licitación de Odebrecht con Canoas, ¿sí? Y sé que Leonardo le tocó salirse del país un tiempo y quedarse callado. O sea, el silencio de él es básicamente lo que lo ha mantenido vivo, como igual que a mí. Hasta ahora sí te ha tenido. ¿Por qué ellos no se atacan unos a otros, entre los Nule, los Uribe? Bueno, ha habido comentarios. Uribe sabía, el papá Álvaro Uribe sabía de todas estas reuniones de sus hijos y nexos. Obviamente, te digo una cosa, yo trabajaba con ellos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana básicamente todos los días. No había casi fines de semana ni momentos para la familia, entonces estaba básicamente montado con ellos o en una oficina o en un carro blindado. Y cualquier movimiento, cualquier negocio, contacto o tema era comunicado inmediatamente al papá. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. ¿Nos puedes contar algo que has presenciado? Por ejemplo, el viaje de Tomás a Panamá. Papá, me voy a Panamá a encontrarme con los brasileros, con Leonardo y con Miguel Nule. ¿Eso fue telefónica, esa conversación? Telefónicamente, sí. Temas como el mío. La última palabra la tuvo el papá. ¿En qué tema? Cuando a mí me propusieron que Granados, que yo me echara la culpa de lo del tema del IVA y eso, y que había sido iniciativa mía, supuestamente. ¿Sí? El papá, cuando yo les dije que no, y que yo les hacía frente más bien, y que les hacía un escándalo y les mostraba que ellos habían sido, Jerónimo se sentó conmigo y me dijo, porque Tomás estaba en los Estados Unidos, Jerónimo se sentó conmigo y me lo dijo: mi papá te manda a decir que dejemos todo así y que quedemos de amigos. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos,
ni negaron, ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Ajá. Pero tú nunca hablaste con él ni nada. Hablé con él una vez y básicamente, pero todo era a través de los hijos. Pero estoy convencido 100% que pues, todas las comunicaciones eran con él. Digamos, la gran cabeza de ellos era siempre a Carlos Enrique Moreno. Y siempre Carlos Enrique tenía, digamos, una opinión más sosegada y siempre Carlos Enrique era digamos, como la cabeza visible de ellos ante todo, toda la parte empresarial. Cuando la zona franca también tuvo conocimiento Uribe antes de que se hiciera escándalo. Claro, es más, la cita es que no me acuerdo el nombre, pero era un sudafricano, que fue presidente de Sam Miller aquí en Colombia, recién comenzó Sam Miller. Okay, sí. La cita para hablar con él fue pedida directamente de la casa privada del presidente. Ok, ¿por medio de su secretaria? ¿Por medio de quién? Por medio de su secretaria, de Alicia Arango. Alicia era la mano derecha y la secretaria privada de sí. Así como con la zona franca inicialmente, que uno de los contactos grandes era Cecilia Correa, que después pues, se declaró sí. Pero todo era a través de todos los contactos empresariales y esto eran a través de oficina privada del presidente. Se usó la oficina de la presidencia de Colombia para hacer sus negocios y cosas. Exactamente. Bien, y entonces, ¿cuál era el objeto de esta cita con Sam Miller? Que ellos están interesados, Tomás y Jerónimo y la familia Uribe, en los lotes de Mosquera. Esos eran unos lotes que Bavaria tenía hacía mucho tiempo. Ok, ya lo hemos dicho, pero sí está bien. Y recuerdo mucho la frase que estuvimos en esa reunión y era: su negocio, señor Bavaria, no es tener lotes, sino es hacer cerveza. Sí. Entonces véndame a mí esos lotes. Y para la negociación al precio, que sí no estuve presente, tengo que ser claro, tampoco estuve presente en el precio, pero lo que sí supe y lo que sí me di cuenta es que los lotes fueron vendidos a precios de libros. O sea, no fue un precio comercial, Ricardo, ¿entiendes? Fue un regalo. Sí. Y coincidencialmente era el momento en que estaban votando el aumento del precio de la cerveza. Lo votaban en el Congreso. En el Congreso. Ok. Y si tú recuerdas, hubo una ponencia, creo que de Oscar Iván Zuluaga, muy fuerte en contra de que esto se subiera. Y finalmente no se subió, no hubo consenso, ni la bancada del gobierno la votó. Coincidencia. Directamente. Y hubo comunicación en ese momento entre los hijos después de la reunión. Sí. Hubo una comunicación en la cual en el carro, me acuerdo, que Tomás le dijo: papá, ya se hizo el negocio, se logró hacer al precio que queríamos. Muy querido, nos atendió muy bien y pues le agradeció. Okay. Bueno, el tema de Odebrecht, ¿tú sabes de alguna participación, como lo menciona José Obdulio Gaviria, de Andrés Felipe Arias? Yo lo que te puedo decir de Andrés Felipe Arias era que Andrés Felipe primero era muy cercano a Jerónimo, ¿sí? Andrés Felipe era el enlace con estos brasileros. Okay. Y las reuniones en Colombia, después de la reunión de Panamá, hubo 2 otras reuniones en Colombia donde participaron ellos y donde siempre estaba presente Andrés Felipe. Entonces, complicada la cosa, ¿no? Sí. Sí.
Uno no sabe por qué poner las manos por quién. No, conmigo sí me hablaron por lo menos. Ajá. Sí, a mí me quedó sonando ese tema, muy preocupado porque algo le queda a uno funcionando en el cerebro ahí de la foto de Andrés Felipe Arias. Me dijo que cuando estuvo en presidencia ya era candidato, precandidato, bueno, no sé, y que él pasaba por ahí y que Uribe salió y lo vio y le dijo, venga para acá. Y se tomó la foto pero que él no sabía ni lo que estaban hablando, que él estaba perdido. Entonces no estaba tan perdido. No. Además, creo que Andrés Felipe Arias, lo digo con conocimiento propio, Andrés Felipe Arias es un tipo suficientemente inteligente para saber que no se va a tomar una foto por ahí por andar perdido. Sí. Primero. Segundo, Andrés Felipe Arias estaba en la nómina de Odebrecht. Eso es cierto. Cuando era candidato, Odebrecht le ayudaba, porque también conozco algo de la familia de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias no es un tipo que, digamos, tuviera una familia que lo pudiera sustentar o sostener para ser candidato presidencial sin tener suficientes aportes. Y ahí entra un personaje que es importante saberlo, y es Tomás, el que ahorita es presidente de la Golden Ashanti, que fue asesor cuando Medellín fue declarado capital de la innovación, asesor de Álvaro Uribe. Tomás... ¿Cómo se llama él? Mateo, no se llama Tomás, se llama Mateo. Mateo. Okay. Espera aquí. ¿Asesor de quién? Asesor de Uribe. Fue el que reemplazó a la Conchi Araujo en la Golden Ashanti. Golden. ¿Ah? ¿Golden qué? ¿Ashanti? Sí. Ajá. Bueno, y ahí entra ese personaje. Es un personaje que básicamente subió porque era muy amigo de Tomás y Jerónimo, se lo recomendaron al papá y lo pusieron ahí. Se llama Mateo, no me acuerdo el apellido, un ojiclaro. Y el caso es que Andrés Felipe era un tipo que no era rico, no tenía, digamos, unos recursos excesivos, ni una persona normal, que había hecho una maestría en Londres, muy inteligente. Y Tomás, Jerónimo y el mismo papá, creo yo que Tomás y Jerónimo lo decían por lo que decía el papá, iba a ser el nuevo presidente de Colombia. Andrés Felipe iba a ser el nuevo presidente de Colombia. Sí. Y como tal, ellos lo presentaban ante los empresarios. Entonces, al ver esto, pues, y al ver ya que se conoce, pues, la forma en que actuó Odebrecht, pues, era el caballo al que había que apostarle. Sí. Y entonces la plata que salía era para ellos, era esa. Entonces Andrés Felipe estaba totalmente financiado por ellos. Pero, ¿por qué lo sacan del camino entonces? ¿Por qué sacan a Andrés Felipe del camino? Porque Andrés Felipe se mete, o sea, no es Uribe el que saca a Andrés Felipe. Uh-huh. El que saca a Andrés Felipe es José Obdulio. ¿Ah, sí? Sí. Porque tienen una discusión
y en una forma un poco, digamos, inocente de la parte de Andrés Felipe. Andrés Felipe no confía mucho en José Obdulio, ni le hace mucho caso. Ajá. Eh, Entra ahí a dirimir el tema. Está Santos y está Oscar Iván. Santos, un tipo un poco más político, con más conocimiento del tema político, y está Oscar Iván, que es un tipo cero carácter, de cero, digamos, ¿cómo se dice? Cercanía con las personas, Sí. pero eh, sale lo de agroingreso seguro, y como tú sabes, Uribe pues nunca le apuesta solamente a un solo caballo. Sí. Entonces entra Santos, pero Santos, digamos, con una escuela más grande, y ahí deciden sacrificar A Andrés Felipe, uh-huh, ¿quién decide sacrificarlo? ¿Uribe? Uribe con José Obdulio. Bueno, esa parte sí yo me la sospechaba, pero no sabía la razón. No entiendo todavía la razón. Y por otra razón, básicamente, es que Uribe le promete, como a todos, que lo va a dejar en Estados Unidos viviendo a cuerpo de rey, porque pues como tú sabrás y lo has vivido, pues uno no se puede ir a vivir a Estados Unidos del aire. Sí, correcto. Y si tú miras la forma de vida de Andrés Felipe en los Estados Unidos, pues pregúntate quién lo mantuvo. Y fue que el tema de Odebrecht El tema de Odebrecht una parte, y los muchos recursos que Uribe hizo que le giraran allá. Por eso nunca Andrés Felipe quiso hablar de Uribe, ni nunca lo va digamos, abiertamente a decir que los subsidios de agroingreso seguro fueron a dedo por Uribe. todo cuadra ya ahí. Todo cuadra ahí. Aunque el negocio de agroingreso seguro, digamos, es esa parte de que se los adjudicaran a tal por orden de Uribe, pues yo no lo veo ilegal, lo veo antiético, muy antiético, porque finalmente Andrés Felipe Arias está preso por contratos que suscribió con la OEA, que eran contratos pues legítimos, pero iba a haber hecho un proceso ahí de ¿cómo se llama esto? De la convocatoria pública, de licitación. Pero entonces, ¿sí hubo robo ahí, entre lo que tú sabes del tema del ingreso? Es que más que robo, lo que hubo fue lo que tú dices, un tema ético, y el tema de fondos Odebrecht. ¿Y el tema de qué? De fondos Odebrecht. Andrés Felipe es el eslabón entre Odebrecht y Uribe. Mierda. Y por eso lo sacrifican. Exactamente. Porque ellos dicen, se dan cuenta que eso va a ser más grande de lo que pensaban, que viene una investigación internacional, que vienen muchos presidentes. Ahí está Oscar Iván, que la famosa pipiciada de Duque en Brasil, ¿sí? Y Uribe, como te digo, siempre tiene a quien quemar antes que le lleguen a él. Entonces, pues obviamente Odebrecht tiene a Uribe, pero ¿qué dice Uribe? Pues a mí, ¿quién me une con Odebrecht? Andrés Felipe. Wow. Entonces, lo de agroingreso seguro, estoy de acuerdo contigo. Eso es una excusa. Ya la corte y todos esos temas políticos pues, que la gente conoce, no tengo yo como el conocimiento. Pero el tema grueso de Andrés Felipe no es agroingreso. El tema grueso de Andrés Felipe es que es el enlace entre Odebrecht y Uribe.
Por eso los comentarios de José Obdulio diciendo que Andrés Felipe tiene que contar la verdad y toda esa cosa. Sí, porque en cierta forma, la única forma que José Obdulio sabe y conoce para manejar a Uribe, para poderlo controlar, es eso. ¿Para manejar a Uribe? Claro, porque José Obdulio, ¿cómo puede hacerle José Obdulio peso a Uribe? ¿Por qué no ha sido sacrificado él? Por eso, ¿no? Porque José Obdulio, con su buen cerebro de mafioso que tiene, pues, yo le tengo esto guardado, estoy de acuerdo.